Señor les bendiga. Vamos a iniciar, leyendo una sección de 2 Timoteo, todo el capítulo no, para después también orar. Quiero que me acompañen el libro de 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Amén. Bueno, para los que no tienen la Biblia tal vez física, pueden también estar aquí expuesto en la diapositiva. Así que oramos con el nombre del Señor. Dice 2 Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de peor en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque una vez más podemos estar acá, podemos reunirnos después de haberte adorado, Padre, después de haber conmemorado este acto que tú has hecho por nosotros, Padre, poder alimentarnos, exponernos a tu verdad, Padre. En este momento, Padre, quita de nosotros, Padre, pensamientos, Padre, quita preocupaciones, angustias, enfermedades, lo que sea, Padre, que hoy quieres estorbar, que una vez más tu palabra tenga sus influencias y sus impactos en nuestras vidas, Padre. Aleja de nosotros el pecado, que en muchas ocasiones también estorba, Padre. Pon en nosotros un corazón que realmente está dispuesto a recibir tu palabra, y una mente que también quiere aprender y entenderte lo que tú quieres decirnos a través de este estudio, Padre. De igual manera como tú me has hablado a mí también, Padre, y me has hecho abrir los ojos, de igual manera
a cada hermano que está acá presente, Padre, tú puedas poner ese sentir en ellos, Padre, y de igual manera que puedan responder en obediencia a ti, Padre. Tú conoces cada corazón acá, Padre, tú conoces cada necesidad, Padre, que tú me utilices como un instrumento para que esas necesidades, Padre, esas falencias puedan identificarse, puedan percibirse, Padre, a través de este estudio, y que de esta manera cada uno de los que están acá presentes también puedan procurar, Padre, hacer esos cambios con tal de que cada vida acá pueda ser transformada a la imagen de Cristo, Padre. Representamos este tiempo y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén y amén. Hermanos, nosotros a través de esta carta vemos cómo Pablo le está explicando a su, como dice, a su hijo espiritual, a su discípulo, a su estudiante Timoteo, que la sociedad en la que ellos viven simplemente va a ir de peor en peor. Se observará, se evidenciará cada vez más un deterioro moral. Y bueno, simplemente para explicar un poco del contexto histórico, al momento de que Pablo hace mención de esto, cuando Pablo habla de estas personas en los últimos días o en los postreros días, en general él está haciendo referencia a falsos maestros que se van a levantar, pero que van a intentar cambiar el mensaje del Evangelio y van a cambiarlo lógicamente a sus propios beneficios, van a modificarlo a sus propios beneficios. Habla también de maestros falsos que se van a levantar, que van a negar la eficacia del Evangelio. También podemos ver en esa sección que Pablo menciona, de personas que van a vivir una vida completamente ajena de lo que representa Dios, de lo que Dios establece según su palabra. Pues serán personas que simplemente no les va a importar nada de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha establecido. Y también podemos ver a otras personas que no le importa hacerle daños grandes a otras personas con tal de que ellos puedan simplemente satisfacer sus propias necesidades, satisfacer sus propios gustos. Entonces, ¿qué vemos acá? Una vez más, una decadencia moral. Vemos un deterioro moral. Y debemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra sociedad en este tiempo? En nuestra actualidad, ¿qué es lo que nosotros vemos? Sin duda nosotros, cada uno de nosotros que ya tal vez tenemos por encima de 20, que ya podemos, digamos, analizar, hacer comparaciones, uno podría decir, no, pero la sociedad está decayendo. Con respecto a las cosas morales, a la moralidad, se ve que, mira, esta sociedad va en decadencia. Anteriormente, cuando yo era más pequeño, hay algunas cosas que se consideraban buenas, más hoy se consideran malas. Y de igual manera, había algunas cosas que se consideraban malas, pero hoy en día se consideran normales. O se consideran cosas, digamos, esas cosas que eran buenas, hoy en día se consideran como ya anticuadas, viejas, obsoletas. Entonces, me explico. Pensemos en lo que es el valor que nosotros le damos a la vida, que la sociedad le da a la vida. La vida prácticamente no tiene dignidad. Pensemos cómo cada día hay cientos y cientos de niños que son asesinados por madres que dicen, no, mira, yo ahora yo deseo esa vida, yo tengo planes y ahora no es el tiempo. Uno ve cómo, por ejemplo, en países como Estados Unidos hacen propagandas para que incluso las personas aborten, siendo al final una vida, este feto que es débil, o sea, porque no puede expresarse, al final sufre las consecuencias de esto. Lo mismo pasa también en el otro extremo, con los ancianos. Vemos cómo en esta sociedad cada vez se motiva a los ancianos a que, practiquen lo que es la eutanasia, practiquen lo que es el suicidio, por así decirlo, con tal de que, ya no sigan sufriendo, ya están viejos, para que estén en cama, mejor que se mueran.
Sin embargo, la idea de todo esto, la idea tras esto, es que bueno, los costos de la salud puedan bajar por tal de que simplemente bueno, la vida sea más estable. Y bueno, hace unos años hubo un ex gobernador de la ciudad de Colorado que por lo menos él tuvo la honestidad de decirle a estos ancianos, mire, los motivo a que ustedes practiquen la eutanasia y de esta manera puedan darle más oportunidad a las personas jóvenes de esta sociedad, porque la cosa está difícil. Entonces vemos cómo hay una falta de valor con respecto a lo que representa la vida. De igual manera también podemos pensar en lo que es el sistema judicial en general de nuestros tiempos. ¿Cuántas veces uno no oye de expresidentes, exministros, exgobernadores que durante su gobierno abusaron de sus posiciones, hicieron muchos actos corruptos? Las personas comentan todo eso, sin embargo, ninguno es atrapado por la justicia. Todos simplemente siguen viviendo, siguen derrochando todo lo que se robaron. O pensemos incluso, hoy en día también se ha levantado mucho lo que es levantar la conciencia de lo que viene siendo el tráfico o la explotación sexual infantil. Y uno oye tantas cosas de personas poderosas que se interesan en esto, se interesan en hacerle daño a niños. Se ve a veces esas atracciones de adultos hacia los niños, y a pesar de que esto se ve en videos, desde que esto se comenta, a pesar de todo esto, ninguna de estas personas es perseguida, porque todo se queda en el olvido. Pero pensemos en cosas más cercanas, pensemos en las iglesias. ¿Cuántas iglesias no se levantan constantemente? Y uno diría, wow, qué bueno que la palabra de Dios se está predicando, pero ¿cuántas dentro de ellas son falsas? ¿Cuántas iglesias existen que aún no reconocen a Dios como un Dios trino? ¿Cuántas iglesias están tan enfocadas en esas tradiciones del hombre que terminan olvidándose de lo que viene siendo la Sagrada Escritura? ¿Cuántas iglesias están tan enfocadas en lo que es el pragmatismo, en la que quieren estar tan enfocadas en que la iglesia esté llena, la iglesia esté repleta, que haya miles y miles de visitantes, y por causa de eso tienen que suavizar lo que es el mensaje, suavizar el evangelio, que las personas puedan decir Dios te ama, sin embargo no dicen toda la verdad para que las personas no terminen ofendidas y salgan de la iglesia? O de las iglesias también famosas de hoy en día, que te dicen, mira, da mucho, siembra de tu bolsillo y tú vas a ver la cosecha. O sea, esa cosecha va a ser, mira, Dios te va a devolver todo eso que tú le has dado. Y simplemente engañan a las personas diciéndole, mira, da para que Dios te dé. Y viven prácticamente de ese engaño. Algo también que hoy en día, con los medios sociales uno realmente puede ver eso, como en los conciertos tal vez de esos artistas seculares que son famosos, aparecen, digamos, momentos en los que ellos hacen espectáculos, hacen shows, y cualquier persona que pueda ver esas cosas que ellos están haciendo, no dice, no, pero esto es prácticamente un culto a un demonio, a Satanás. O sea, las personas, estos artistas incluso se disfrazan de Satanás, se ponen cachos, una cosa que cualquier niño dice, no, pero esta cosa como que ahí estaban rindiéndole culto a Satanás. Cualquier niño que digamos que no tenga cara, que no pueda pensar mucho, pensaría eso. Sin embargo, ¿qué vemos? Que las personas quedan cautivadas por estos shows y simplemente piensan, no, mira, es parte del espectáculo. Incluso personas que abiertamente tal vez hacen ciertos símbolos, se ponen ciertos trajes, ciertas cosas, pinturas en sus vestimentas, que dicen, hey, yo adoro a Satanás. Incluso lo dicen abiertamente, y aún así las personas como que esto no le causa nada. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, hermanos, con todo esto? Vemos una vez más la decadencia moral
que existe en nuestra sociedad. Y en gran parte esto se debe a que, digamos, las naciones que tienen mucha potencia, las naciones que influyen en las demás naciones, ellos lamentablemente han sacado a Dios de la ecuación. Hace unos años atrás, esas mismas naciones tenían, se podría decir, lo que es una cultura religiosa. ¿Y qué implica eso? Si tú tienes una cultura religiosa, tus normas, tus valores, más o menos uno pudiera decir, hey, respetan un poco lo que Dios dice, lo que Dios establece. Hay cierto respeto a las cosas del Señor. Sin embargo, sacando a Dios de la ecuación, ¿cuáles van a ser las normas? ¿Cuáles van a ser esos valores? Lo que el corazón de cada uno vive. La perspectiva de cada persona. Y por eso es que cada vez se ve más y más y más esa decadencia. Por eso llegará un punto que los que son pequeños, los que tal vez tienen menos de 10 años, para ellos muchas cosas, si siguen siendo simplemente influenciados por el mundo, por la sociedad, por la media, para ellos muchas cosas que para hoy, para nosotros, es algo aberrante, para ellos va a ser algo normal. Entonces, como creyentes nosotros sabemos que estamos viviendo en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa. La palabra dice eso de manera clara. Y sabemos entonces que estando en el mundo nosotros pudiéramos ser influenciados también por esto. Pudiéramos ser influenciados por estas ideologías, por estas perspectivas de una sociedad corrompida. Y por eso es que constantemente, hermanos, a través de la palabra, vemos que el Señor nos está diciendo, cuídense. Vemos que el Señor nos está diciendo a nosotros, dejen, abandonen, desechen, huyan de aquellas prácticas que ustedes tenían en su vida antigua. El Señor nos dice que nos enfoquemos en el Señor, que nos enfoquemos en Dios, en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros al final no nos cuidamos, si no estamos atentos, hermanos, es muy probable que nosotros caigamos. Es muy probable que nosotros caigamos. Y no será algo tal vez que ocurra de la noche a la mañana, pero sin cuidado, la caída es inevitable. Es simplemente cuestión de esperar a que pase. Y con eso en mente, quiero hablarles justamente de cómo nosotros podemos evitar una condición que puede llevarnos a esa caída. Y esa condición es justamente el enfriamiento espiritual. Es justamente lo que vamos a ver en este estudio. Y por esa razón yo, decidí titular el estudio de esta mañana, como lo ven expuesto ahí, evitando el enfriamiento espiritual, un paso previo a la caída. Algo específico, tengo que decir así que en esta mañana no vamos a estar estudiando de manera expositiva este texto que acabamos de leer, como solemos tener de costumbre, sino que vamos a ver a través de toda la Escritura varios versículos que están relacionados con este hecho, que están relacionados con esta condición. Y vamos a estudiar este tema según la siguiente estructura. Vamos a ver qué es el enfriamiento espiritual. Vamos a ver cuáles son sus causas, cuáles son las evidencias que uno puede ver en la vida de una persona que está, digamos, frío espiritualmente hablando. Lógicamente, cuáles son las consecuencias de esto y cómo nosotros podemos batallar, cómo nosotros podemos pelear esta batalla. Así que, en primer lugar, hermanos, ¿qué es el enfriamiento espiritual? El enfriamiento se podría definir como un declive, como un decaimiento, como un debilitamiento gradual en la vida espiritual de un creyente. O, dicho de otra manera, es un proceso gradual que se manifiesta en una disminución de ese fervor espiritual que normalmente debe haber en nosotros como creyentes, o en una disminución gradual en el deseo de un creyente de seguir al Señor. Entonces,
y al final esto pudiera pasarle a cualquier creyente, puede ser el que sea el más maduro en la fe, puede ser el que sea el menos maduro en la fe, todos pudiéramos caer en esta condición. Y si notamos algo a lo largo de toda la palabra, es que constantemente estamos encontrando advertencias. Dios nos advierte, justamente para que nosotros como creyentes no nos descuidemos, para que nosotros como creyentes no nos durmamos, sino que podamos estar alertas. El autor de los Hebreos en el capítulo 10 le dice a los hermanos: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, de nuestra esperanza. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Vemos cómo Pablo a los hermanos en Corinto le dice en 1 Corintios 15: por tanto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vemos de igual manera como Pablo a los romanos les dice en Romanos 12, 9 en adelante: aborreced lo malo, seguid lo bueno, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y una vez más el autor de los Hebreos dice en el 10: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, sin duda, esta lista no se agota, por así decirlo, pero de estos versículos que vemos acá, podemos ver que como creyentes nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos. O sea, debemos cuidarnos, debemos estar alertas, debemos cuidar a nuestros hermanos en la fe, como menciona el autor a los Hebreos. Algo importante, hermanos: no podemos caer en el error de conformarnos con aquello que estamos haciendo. Bueno, yo sigo de vez en cuando, yo estoy bien, el otro hermano no hace nada. Yo tengo 10 años que yo predico una vez a la semana, yo estoy bien, más que bien, porque hay 30 que no lo hacen. O sea, llegar a ese punto, mire, ya yo fallé. Y claro, debemos estar alertas, o sea, mira, alertas, para que esa búsqueda del Señor, esa pasión que yo tengo por el Señor, esa pasión que yo tengo para que mi mente sea transformada, ese deseo que yo tengo de servirle al Señor, no vaya apaciguándose, no sea algo que como que vaya debilitándose, ese deseo, esa pasión por hacer esas cosas. Porque ¿qué pasa? Si de lo contrario, si nosotros nos descuidamos, es solo cuestión de tiempo para que ese enfriamiento, ese declive, ese debilitamiento espiritual empiece a evidenciarse en nuestras vidas. Es solamente cuestión de tiempo. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las causas? Yo intenté hacerlo de una manera que sea un poquito más fácil de entender, y pudiéramos decir que existen varios factores que llevan, sin duda, varias causas que llevan al enfriamiento, pero bueno, vamos a dividirlos en factores intrínsecas y factores extrínsecas. Lógicamente, intrínseco significa que es algo que viene de adentro, y bueno, nosotros sabemos que lo que viene de adentro y bueno, se está relacionado con las cosas espirituales, con la carne. La causa principal de eso, lógicamente, sabemos que es el pecado que mora en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, si nosotros como pecadores, como personas que no quieren saber del Señor, no estamos alertas, no nos cuidamos, no hacemos morir constantemente ese antiguo hombre que está en nosotros, simplemente esa naturaleza va a evidenciarse en nuestras vidas, va a manifestarse en nuestras vidas. Pienso lo que dice Pablo a los hermanos en Éfeso, cuando dice: el viejo hombre está viciado con sus deseos engañosos. Entonces, él no está hablando de personas que estaban,
le está hablando a sus hermanos, pero eso nos toca a nosotros también. De igual manera como eso se aplica a ellos, de igual manera se aplica a nosotros también. Entonces nosotros debemos entender que ese hombre que tengo en mí, ese antiguo hombre, ese pecador, mira, él quiere hacer lo malo. Simplemente él quiere dejarse llevar por sus deseos engañosos. Eso es algo que quiere, es algo natural en mí. Yo debo entender, como nos menciona Jeremías, que nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso. O sea, yo no puedo caer en el error de decir, ay, no, pero yo soy bueno. No, pero yo no soy tan malo. No, pero yo he aprendido del Señor. No, pero el Señor me ha santificado. Claro, el Señor hace todo eso, pero yo debo entender que de mi interior yo tengo un corazón que es malo, es perverso, que solamente quiere satisfacer sus propios deseos. Y no le importa a quién le haga daño, por tal de satisfacerse a él mismo. Y tenemos que entender también que desde nuestra naturaleza, Pablo nos dice en Romanos 3, que nadie busca a Dios. O sea, en nuestro propio interior eso no existe, buscar al Señor. Entonces, una persona que se mantiene, digamos, en pecado, es alguien, lógicamente, que al final le está dando más importancia a su corazón. Digamos, pone su propia perspectiva antes que la perspectiva de Dios, y todo esto termina contribuyendo a que esta persona se enfríe, a que esta persona se debilite espiritualmente. Y claro, también sabemos que hay factores externos, factores extrínsecos, se podría decir, que son aquellas cosas que vienen de afuera, aquellas influencias que vienen de afuera y que de una manera negativa nos pueden afectar si nosotros no nos cuidamos. Es importante entender, hermano, nosotros tampoco es que vamos a vivir en burbujas, vamos a vivir, déjame vivir cuidándome solo a mí mismo, encerrado en una casa, aislado de todo el mundo, para que solamente pueda enfocarme en mí. ¿Cómo cuidarme de mí mismo? Sabemos que eso es imposible. Vamos a estar expuestos a muchas personas malas, puede que nos pasen muchas cosas que no queremos, pero tenemos que saber cómo reaccionar ante tales situaciones. Entonces, pensemos en esa exposición tal vez a malas influencias. El autor de los Hebreos dice en el 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos malas influencias en nuestra cercanía, eso es malo, pero muchas veces no lo reconocemos. Estamos más atentos a eso incluso con la comida. Bueno, yo compré una uva, yo compré una fresa y antes de comprar estoy viendo el supermercado, me quieren cobrar caro porque yo estoy viendo a ver cuál escojo. Mira que no hay ninguno dañado ahí. Y durante los días pasan, ay mira, déjame sacar esta porque se está dañando. Si yo la dejo ahí, me va a dañar todo eso y llegó, se me perdió eso que yo compré. Y lo mismo pasa también con las malas influencias. Si nosotros somos 4, 5, 10, tenemos a uno que es malo, que no se deja cambiar y que nadie hace nada para cambiarlo, ese malo va a influenciar de manera negativa también a otro. Y así sucesivamente ese grupo va a seguir siendo influenciado negativamente. Y eso me hace pensar, pero a veces en verdad nosotros estamos más atentos a que nuestra comida no se pudra, que lo que deberíamos estar atentos incluso a nuestra alma, que deberíamos incluso estar atentos a nuestra vida espiritual. Esas son las malas influencias. Pero también tenemos las adversidades. Vemos cómo Jesús a sus discípulos en Mateo 24, Él les dice en un momento, cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿qué es lo que pasará en los últimos tiempos? Entonces el Señor les dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos cómo, digamos, estas adversidades, hay personas que por esa influencia de las adversidades no van a saber cómo responder de una manera correcta, no van a poder confiar en el Señor y simplemente terminan al final actuando según su carne. Y esto es con respecto al Evangelio, pero esto se aplica a cualquier, digamos, etapa de la vida, lo que sea, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en las relaciones, que simplemente cuando vienen esas adversidades, las personas terminan actuando según lo que el corazón le dice, lo que su mente entenebrecida le dice, en vez de actuar según lo que Dios le dice. De igual manera dice también Jesús en ese mismo versículo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que incluso los falsos maestros, las falsas enseñanzas, son cosas que son esos factores, digamos, externos que pudieran hacernos daño, que pudieran hacernos que nuestra vida espiritual, nuestro enfoque espiritual vaya bajándose, el fervor espiritual vaya en declive. Y también, bueno, yo considero que incluso lo que es el agotamiento físico, hermanos. Hoy en día estamos tan enfocados en querer alcanzar metas, en querer alcanzar propósitos, querer viajar, que los hijos estudien, comprar un carro, adquirir lo que sea, y nada de eso es malo, pero ¿a costo de qué? ¿A costo de qué? Si constantemente yo estoy agotado, si constantemente yo estoy, digamos, simplemente en modo automático, en donde yo no me puedo deleitar en las cosas, eso es algo que al final también produce un declive en lo que son, o puede producir un declive en lo que son las cosas espirituales. Entonces, como mencioné, vemos que en general estas dos cosas, está el pecado nuestro mismo, que es lo interno, y también, claro, las influencias de afuera, la manera como nosotros reaccionamos a esas influencias, esos factores externos, pueden hacer que nosotros tengamos un declive espiritual. Ahora, lo importante, yo creo que, hermano, yo quiero que realmente aquí estemos atentos. Simplemente cada uno de ustedes esté atento a ver si tal vez tú tienes un poquito de enfriamiento, o si tal vez estás congelado, o bueno, y por gloria de Dios, mira, por gracia del Señor, tú estás bien en los caminos del Señor. Pero que sea el Espíritu o el Señor diciéndote eso. Entonces, como mencioné anteriormente, debemos entender que el enfriamiento espiritual es algo que ocurre de manera progresiva. Poco a poco uno empieza a perder ese interés por las cosas espirituales. Y por eso es importante que nosotros podamos identificar aquellas banderas rojas que nos dicen, hey, tú estás mal, tú vas mal. Podamos reconocer aquellos signos que son de alarma que dicen, mira, tú estás en mal camino. O sea, es importante no poder reconocer eso. Vemos como Pablo, en el libro a los Efesios, capítulo 4, del 17 en adelante, él dice a los hermanos, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y si nosotros analizamos solamente esta sección, podemos ver algo interesante. Dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente, que ellos tienen el entendimiento entenebrecido y que por causa de la ignorancia que hay en ellos, porque vienen lógicamente por tener un corazón endurecido, ellos actúan sin tener en cuenta aquellas cosas que Dios establece. No toman en consideración lo que Dios dice, por causa de ese corazón endurecido que viene y eso lógicamente conlleva a esa ignorancia. Pero, ¿cuáles
serían las implicaciones para nosotros? Que ya conocemos, que en teoría ya no somos ignorantes. Debemos entender, hermanos, que las cosas empiezan en nuestra mente. Debemos entender eso. La batalla empieza en nuestra mente. El alejamiento, el enfriamiento, la apatía espiritual, hermanos, empieza acá. ¿Y qué implica eso? Que hay muchas cosas que otros no van a poder percibirlas por un tiempo. Hay muchas cosas que otros no van a poder ver. O sea, yo pudiera estar ahora apartado del Señor, pero tal vez las cosas están solamente aún en mi mente y otros no ven eso. Y debemos empezar a entender eso. La batalla, hermanos, empieza en la mente. Entonces, y Pablo que es Pablo, todos sabemos que Pablo fue un hombre que el Señor utilizó en gran manera y sigue utilizándolo todavía para motivarnos a vivir una vida entregada al Señor. Pablo mismo nos dice, hermanos, lo que yo quiero hacer en el Espíritu no lo hago, mas lo que yo no quiero hacer en la carne yo termino haciéndolo. Pues vemos esta lucha constante que hay entre querer hacer las cosas del Espíritu versus aquellas obras de la carne. Y eso viene, hermanos, de un hombre que su vida fue un ejemplo para todos sus hermanos. Y su vida sigue siendo un ejemplo para nosotros después de tanto tiempo. Y seguirá siendo un ejemplo hasta que el Señor venga. Un hombre que no mostró momentos de fidelidad, momentos de infidelidad, de no querer responder al Señor. Mostró una vida fiel al Señor. Y él dice, hey, yo tengo esta lucha. Y yo me pregunto, ¿por qué de nosotros los mortales? O sea, ¿qué de nosotros los creyenticos común y corriente? A nosotros que en muchas ocasiones por cosas cotidianas nos cuesta serle fiel al Señor. Por causa del trabajo nos cuesta serle fiel al Señor. Por causa de nuestras metas seculares, hermanos, nos toca serle fiel al Señor. Bueno, yo tengo que viajar, tengo que buscar una manera de cerrar ese dinerito para que yo vaya. No, Señor, perdóname, pero esos 3 meses no te puedo ser fiel. Por causa del dinero, vamos, sin dinero, que somos infieles al Señor. Y me maravillo, hermanos, por causa del ocio, le somos infieles al Señor. Por causa del sueño, del cansancio, de querer simplemente relajar nuestra mente. O sea, le somos infieles al Señor. Y lógicamente, ya pensando en las cosas que son el pecado, el orgullo, la mentira, la lujuria, las vanidades, todo eso está en ese paquete también. Le somos infieles al Señor. Nosotros sabemos que cuando el corazón de un pecador es regenerado, sabemos que, bueno, vas a tener, vida nueva. O sea, es nacido de nuevo. Pero nosotros sabemos que seguimos siendo pecadores. A pesar de que somos justificados, de que Dios nos declara justo por la sangre, por el sacrificio de Cristo, aún así el pecado sigue en nosotros. Cristo pagó por nuestra culpa, pero nosotros aún, tenemos esa mente, tenemos esa naturaleza pecaminosa, ese corazón, que es atraído hacia el pecado. Entonces, el hecho de seguir el pecado, al final dependerá de la obra del Espíritu en mí y de la madurez que yo vaya teniendo progresivamente. Entonces, ahora quiero que nosotros, creo que podemos pasar el próximo slide. Exactamente, tengo aquí una balanza. Muchas veces este tipo de balanza se usa más en lo que representa la balanza de la ley, de la justicia, pero me pareció interesante que incluso en este caso nos habla de una balanza que habla de aquellas cosas espirituales y aquellas cosas de la carne. Y nosotros sabemos que estas balanzas, lógicamente,
van así, o sea, mientras uno tiene mucha carga, tiene mucho peso, el otro lógicamente va a subir. Así es que funcionan estas balanzas. Entonces, cuando uno, digamos, simplemente pensemos, cuando estamos fuera del Señor, cuando éramos impíos, gentiles, como queramos llamarlo, todo el peso estaba en la carne. Las cosas espirituales no contaban para nada. Uno estaba abajo, la cosa de la carne tenía mucho peso y las cosas espirituales ahí, eso se movía incluso si uno lo soplaba. No tenía ningún tipo de importancia, ningún tipo de influencia. Pero cuando uno es regenerado, eso cambia inmediatamente por digamos, la obra del Espíritu en una persona. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el interés por las cosas del Señor. No, pero yo quiero agradar al Señor. No, pero yo quiero obedecer al Señor. No, pero yo quiero ser fiel al Señor. Yo quiero trabajar para el Señor. No, mire, yo voy a dejar de hacer estas cosas para el Señor. Entonces vemos cómo esa balanza va cambiando. Vemos cómo esa imagen va cambiando. ¿Por qué? Porque al final uno quiere agradar al Señor. Uno quiere hacer las cosas como Dios espera. Entonces, nuestra santidad es representada justamente por esto, que poco a poco, pero de manera segura, las cosas del Señor van tomando más carga en nuestras vidas, van tomando más importancia en nuestras vidas. Y si ven, mientras aquellas cosas van tomando más importancia, lógicamente nosotros desechamos muchas cosas de nuestra antigua vida, y esas cosas se vuelven más ligeras, mucho más ligeras. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se está enfriando? Digamos, teniendo esta balanza en nuestra mente. Como mencioné, las cosas empiezan en el interior, las cosas empiezan en la mente. Entonces, en todo este proceso, digamos, de ese sistema de procesamiento, digamos, de las cosas en nuestra mente, aquellas cosas que están relacionadas con Dios, poco a poco empiezan a perder peso, empiezan a hacerse menos importantes, poco a poco. Y vemos entonces cómo esa balanza, de una manera tal vez gradual, otra vez empieza a cambiar. Esa condición empieza a cambiar. Dios pierde peso, las cosas relacionadas con lo espiritual pierde peso, y el interés hacia las cosas carnales otra vez coge peso, coge potencia, coge influencia en nuestras vidas. Pero como mencioné, todas las cosas empiezan acá. Todo empieza acá, hermanos. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Que ahí es donde yo quiero llegar. Prácticamente, lo que importaba, cuando uno empieza a enfriarse, de repente te importa menos. Aquellas cosas del Señor que eran importantes para ti, como que van cogiendo menos sentido ahora en tu vida. Y simplemente para mencionar algunas, hermanos, lo que es la vida de oración. Nosotros todos como creyentes, nosotros sabemos que la oración es un pilar de nuestra fe. O sea, es algo, es un fundamento, es una base, por así decirlo, de nuestro andar. Entonces, una persona que anteriormente, y todos pensemos en eso, hermanos. Tú puedes tener 1 año en la fe, tú puedes tener 2, 10, 30, 100 años en la fe. Tu vida de oración, si antes era mucho más, tú tenías mucho más deseo, mucho más anhelo, pasión para orar, en comparación con lo que tienes ahora, entonces significa que tú le has quitado ese peso al Señor. Tú dices, pero Señor, ya la oración no tiene tanto peso para mí. Otra cosa lo ocupó, del otro lado de la plaza. De igual manera, el estudio, meditación de la palabra, con la intención de que eso transforme nuestras mentes, porque me gusta hacer énfasis en eso. Hoy en día hay tantas personas que pueden hacer cátedras de lo que es la palabra del Señor, pueden hacer tesis que descubren, por así decir, cosas del Señor, pero ningún de ese conocimiento no ha hecho nada en sus vidas. Es simplemente como una recopilación histórica. Es un científico, por así decirlo, pero esa información, no ha hecho nada. Entonces, por eso digo, el estudio de la palabra, la meditación en la palabra, con el fin, con el objetivo de que esa palabra transforme tu vida,
Y yo creo que todos hemos estado en ese momento de que cuando vinimos al Señor, queríamos más del Señor. Estudiábamos algo, teníamos nuestras interrogantes y queríamos personas que tal vez que pudieran aclararnos esas dudas. Y uno dice, no, pero yo andaba mal, pero Señor, gracias porque ahora me entiendo cómo yo debo andar. Yo era ciego, mas ahora yo veo. No, pero yo estoy en pecado, esa manera de ver las vidas, yo no puedo ver eso así. No, pero yo no puedo actuar de esa forma porque Dios no quiere. Anteriormente, en los inicios, en las primeras etapas en tu fe, ¿cómo estaba eso? ¿Cómo estaba ese deseo de querer conocer del Señor, de ser transformado por la palabra? ¿Y cómo está en el día de hoy? La idea es que vaya creciendo. Crecer en santidad significa eso, que eso, mira, vaya haciéndose más notable. Si es menos, si hay menos interés, hermano, tengo una noticia, entonces tú estás enfriándote en lo que viene siendo tu fe, en lo que viene siendo tu vida espiritual. Y piensen, nosotros como hombres, digamos los que tenemos familia, tenemos, mira, un llamado de ser devocionales con nuestros hijos, de guiar a nuestras esposas, pastorear nuestro hogar. Que a veces uno dice, bueno, el pastoreo es eso para el pastor. Nosotros como líderes de nuestro hogar tenemos Dios os ha dado ese rol. ¿Cómo ha sido ese desempeño tuyo? Tú antes, tú tenías, mira, eras proactivo en eso, en este rol. ¿Y cómo está eso ahora? ¿Cómo se ve eso ahora en tu hogar? Si ha disminuido, hermano, tengo una mala noticia por ti, tú estás frío, te estás enfriando espiritualmente. Y bueno, el último ejemplo que tengo aquí es el deseo de agradar al Señor. Sin duda hay muchas cosas que uno pudiera decir, pero el deseo de agradar al Señor, el deseo de honrar a Dios. ¿Cómo está eso? Uno, al inicio, por lo general, como creyente, mira, uno decide, no, pero voy a dejar de usar la ropa, voy a dejar de escuchar ciertas canciones, voy a dejar tal vez de consumir ciertas cosas que antes hacía, porque quiero agradar al Señor, o porque no quiero ser tropiezo para otras personas. ¿Cómo está esa condición en tu vida hoy? Sigue, mira, tú sigues ahí, seguimos alcanzando esa meta, o ha disminuido. Porque si ha disminuido, hermano, entonces tú estás en un enfriamiento espiritual. Entonces, si se percatan, todas estas cosas que yo acabo de mencionar son cosas internas, son cosas que nadie tiene tal vez que percibirse de lo que está pasando. Sabemos que la oración, el estudio de la palabra, honrar a Dios, agradar a Dios, son algunas cosas que alimentan nuestra vida, alimentan esa parte espiritual. Nos ayudan, a decirlo, a ejercitar esos músculos espirituales. Entonces, ¿qué pasa cuando esta balanza, cuando esas cosas espirituales internas siguen tomando menos y menos peso? Entonces, poco a poco van a empezar evidenciándose las cosas que sí se ven, las cosas que tal vez otras personas sí van a notar. Nosotros sabemos cómo en el libro de Gálatas se nos habla del fruto del Espíritu y se nos habla también de las obras de la carne. Una persona que está en el Espíritu, pero ese Espíritu está disminuyendo, es lo que uno va a ver, que ese fruto se va a evidenciar menos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿qué pasa? Uno simplemente va a empezar a menguar en esas cualidades, por así decirlo. Se va a ver menos en nuestras vidas. Yo voy a mostrar menos amor por Dios, voy a mostrar menos amor, lógicamente, por las personas en mi entorno. Yo voy a tener menos gozo, simplemente se va a reflejar eso. El gozo que yo debería tener, o que yo tenía antes, simplemente no van a ver. Hermanos, ¿cuántas veces uno no ha visto a otro hermano decaído? Que por un tiempo largo. Muchas veces eso pasa. Y uno como que, bueno, no sé, es así. Pero en muchas ocasiones eso está en esa etapa del enfriamiento. Y así podemos ver todas las demás, pero que el tiempo lamentablemente no va a dar.
paz, paciencia, hermanos. A veces uno sale de acá, se habla de la paciencia, de cómo reaccionar, y lo primero que uno hace es reaccionar, es explotar, es mostrar todo lo contrario a la paciencia. Entonces, si uno está ahí, tal vez uno todavía no ha desarrollado eso, pero son cosas que nos dicen, son alarmas, que nos dicen, hey, levántate porque hay algo está pasando. ¿Y qué pasa? Esa balanza, aún Dios sigue perdiendo peso, Dios sigue siendo cada vez más ligero su influencia. Entonces esa carne, esos músculos carnales están, fuerte, y listos, para salir, para evidenciarse en gran manera. ¿Y qué es lo que vemos entonces? Las obras de la carne. Y el libro de Gálatas nos muestra, y simplemente voy a mencionarlas para que lo tengamos en nuestra mente, que yo estoy en esta condición, sí o no. Dice Gálatas 5, del 19 en adelante, y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Si yo me pongo a pensar en mi vida, si nos ponemos a pensar en nuestras vidas, últimamente yo estoy teniendo esto, yo estoy reflejando estos tipos de cosas. Mi esposa, mi esposo, mi hermano está reflejando estos tipos de cosas. No lo hacía y ahora lo está haciendo. Entonces, eso es una bandera roja de que uno haga algo, de que uno realmente reaccione. Y lamentablemente, ¿qué pasa? Si esto sigue así, ay Dios, menos peso, menos carga, y esa carne fuerte, esa carne con toda la influencia que puede tener, simplemente podemos ver lo que pasa. Lo que Pablo nos dice en Efesios 4:19, que dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, hermanos, aunque uno no lo crea, algo simple puede llegar a un deterioro completo, a una condición que uno ni le importa y más lo que Dios dice. Y cuando hace esa mención de que uno pierde la sensibilidad, a mí me gusta compararlo con un proceso que viene siendo, digamos, una complicación de lo que es la diabetes. Nosotros sabemos, que para explicar una etapa de la diabetes, las personas tienen este nivel de la glucosa muy alto en su cuerpo, pero ¿qué pasa? Hay ciertos nervios o ciertos órganos que no pueden aguantar altos niveles de azúcar en la sangre. No lo pueden aguantar, eso simplemente les afecta, les daña. ¿Y qué pasa? Hay unas terminaciones nerviosas en nuestras extremidades que en personas que tienen una azúcar descontrolada, simplemente llega un punto que, ese nervio que tiene que sentir, tiene que trabajar con el tacto, tiene que decirte, hey, hay algo malo aquí, deja de funcionar. Entonces llega un punto que te pueden cortar ese nervio y tú ni te das cuenta. Tú puedes caminar sobre carbón ardiente y ni te das cuenta, porque ese nervio se alteró por causa de esa sustancia, de ese sorbitol que está en el cuerpo. Y me gusta hacer esa analogía también con el pecado, porque pasa lo mismo. El pecado, para el interés del Señor, no me importa nada, yo hago lo que a mí me dé la gana. Y llega un punto que simplemente, como dice ahí, uno puede llegar a perder la sensibilidad. Perder esa sensibilidad y no importarle nada más de lo que pase, no importarle lo que Dios quiera. Lo mismo pasa con el pecado. ¿Todo por qué? Por no querer reconocer el mal, cuando uno todavía estaba a tiempo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, prácticamente ya hemos pasado por eso de manera, se podría decir, pero es que cuando uno, está frío espiritualmente, uno va a estar muy vulnerable a lo que vienen siendo las tentaciones. Nosotros sabemos que la palabra dice, que Satanás está, como león rugiente, buscando a quien devorar. Santiago nos dice a nosotros, que nosotros debemos someternos al Señor, debemos
resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero una persona que no tome a Dios en cuenta, una persona que esté débil, es imposible que esta persona resista a Dios. Simplemente constantemente va a caer en la tentación, va a caer en esa tentación. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuánto yo estoy cayendo? Yo estoy cayendo y cayendo y cayendo. Si tú estás cayendo, entonces mire, la respuesta está ahí, hermano: enfriamiento espiritual. Pero también una persona que está frío siente lo que viene siendo, experimenta lo que viene siendo una lejanía del Señor. Vemos en el caso cuando Jesús habla de lo que es el hijo pródigo en Lucas, él menciona cómo este hijo se fue con aquello que recibió del padre, y después viene, mira, gasta todo. O sea, gasta todo, desperdicia todo lo que tenía, y llega un punto que él incluso va a trabajar apacentando cerdos, algo que incluso para estas personas era algo inmundo, estar cerca de estos animales. Y eso, pues, vemos cómo estaba dispuesto a alejarse completamente del Señor. Simplemente lo que representa cuando uno se va, cuando uno se aleja del Señor. Lo malgasta todo y simplemente se olvida de lo que tenía en el Señor. Y eso pasa también cuando uno está frío, cuando uno está débil espiritualmente hablando. Y claro, también una persona que esté débil espiritualmente, esté frío espiritualmente, es una persona que va a tener constantemente sufrimiento, es una persona que va a tener agotamiento emocional. Y bueno, se puede ver cuando David estaba, digamos, aún en su pecado. En el Salmo 32 dice David: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. O sea, vemos un hombre que estaba mal, estaba destrozado, moralmente hablando, emocionalmente hablando. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Pues vemos una vez más ese sufrimiento, ese estrés, esa carga emocional que las personas pueden tener. Y es una manera a veces que uno puede identificar, una persona que se ha alejado del Señor es alguien que se le nota que está mal. Una persona que estaba con el Señor y de repente está mejor, probablemente nunca estuvo con el Señor. Entonces, me robaron un poco de tiempo, pero ¿cómo podemos batallar? ¿Cómo nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos a evitar esto? Nosotros debemos entender en primer lugar que superar el enfriamiento espiritual requiere un esfuerzo intencional, pero requiere la ayuda del Señor. Si el Señor no está ahí, no se puede hacer nada, pero requiere la ayuda del Señor para que puedan entenderlo. Dice Timoteo, 2 Timoteo 3, lo que estábamos leyendo, del 10 en adelante: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Y después dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ese versículo que lo conocemos: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo podemos pelear esta batalla? Hermanos, en primer lugar, debemos depender del Señor. Debemos depender de Él. Debemos reconocer que la palabra de Dios es eficaz. Que Dios, tiene poder para sacarnos de los problemas. De igual manera, aquí Pablo dice a Timoteo: mira, el Señor me sacó de todas las tribulaciones, todas las persecuciones que tenía, y sé que lo seguirá haciendo. Dios tiene poder para ayudarnos. Debemos depender de Él y reconocerle la eficacia de su palabra. Pero también, hermanos, si nosotros sabemos que estamos en una condición de enfriamiento espiritual, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y hay que arrepentirse
eso. Porque solo estar apercibido de eso y no hacer nada es peor para nosotros. Es peor. Entonces, si yo sé que hey, yo estoy mal, yo necesito del Señor, yo debo repetir, volver al Señor. Debemos hacer un compromiso con el Señor, comprometernos con el Señor, de serle fiel. Mira, de querer aprovechar todos aquellos medios de gracia que pudiéramos tener, lo máximo posible. Mira, saturarme del Señor, con tal de que una vez más, esa balanza, ese peso del Señor, mira, pueda verse, pueda notarse, pueda evidenciarse en mi vida. El discipulado es indispensable para el apoyo. ¿Cuántos de ustedes tal vez acá dicen, ay no, pero yo estoy mal, ay no, pero yo estoy frío, o pero yo estoy congelado, y van a salir de aquí, y va a pasar una semana, 2 semanas, y ninguna persona se va a acercar tal vez a un hermano piadoso, decirle, hermano, mire, yo estoy frío, yo necesito ayuda, mira, la cosa ya está en mi mente, o no, mira, ya las obras del Espíritu, ya yo lo veo, yo estoy menguando, yo estoy en las obras de la carne, hermano, yo estoy pecando y no me importa nada, yo necesito ayuda. ¿Cuántos acá se atreverán por amor al Señor y amor a sí mismo, su propia alma, a buscar esa ayuda? Sería interesante hacer esa retroalimentación con el pastor. Hay que cuidarse de uno mismo, o sea, cuidarnos de nosotros mismos, hermanos. O sea, al final, como mencioné, nosotros somos pecadores, nos agrada, nos excita pecar. Debemos cuidarnos y también cuidarnos del enemigo. Y claro, debemos mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Y simplemente algunos otros versículos que nos ayudan a realmente estar atentos y cuidarnos. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos, hermanos, debemos estar atentos. Debemos ver, como mencioné, la importancia de orar. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar qué es lo que Dios quiere, si eso es bueno o no. Si es según la voluntad de Dios, es bueno, si no, no lo es. Debemos ser intencionales en desechar aquellas cosas que pueden estorbar nuestro carácter, hacer más y más parecida a la de Cristo. Ojo, cuidarnos, hermanos, de que no sentirnos bien con aquellas cosas que estamos haciendo. Como menciona Pablo en 1 Corintios 10:12, así que piense estar firme, mire que no caiga. Porque los primeros que caen siempre son los que piensan que están firmes, los que están ahí jugando en los bordes. Y claro, a veces es bueno que uno tenga, mira, a veces lo dice un ultimato. El ultimato, mira, si tú no haces eso, mira, ya, de ahí no te pases. Y yo creo que eso es algo que yo, hace unos días yo lo oí y como que me quedó en la mente. Uno lo he oído varias veces, pero de vez en cuando es bueno el recordatorio. Dice Romanos 14:12, de manera que de cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué implica eso, hermanos? Que todos nosotros tendremos que estar delante de Dios y rendir cuenta por aquellas cosas que hicimos. Cada uno de nosotros, cada vez que decidimos pecar de manera voluntaria, cada vez que no nos importó, cada vez que tal vez me paré aquí, tenía una vida doble por decir algo, Dios va a estar ahí. Tiempo habrá ante ese tribunal. Así que nadie va a escaparse de eso. Yo creo que eso puede ser una motivación. Yo no quiero seguir dándole cuenta a Dios por eso, porque es demasiado vergonzoso eso. Hay que parar. Con amor al Señor y con la ayuda del Espíritu, sin duda, se puede. Entonces, hermanos, ya para cerrar, algunas aplicaciones para nosotros son importantes. En primer lugar, hermanos, debemos examinarnos.
Que eso sea algo que nos ayude a nosotros a examinarnos y comprobemos cómo está nuestro andar, cómo está nuestra vida. Dice Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, bueno, hermanos, de vez en cuando nos examinemos y veréis cómo está eso. ¿Cómo está eso? Recuerden también que cada obra pasará por fuego, cada obra de nosotros pasará por fuego. La idea es que pasen, que pase, digamos, esa prueba. En segundo lugar, si identificas que tu fe se ha enfriado, tú estás en un proceso, hermano, de debilidad, de caimiento espiritual, busca ayuda. O sea, no podemos ser más claros con eso. Busca ayuda. El Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios. En la multitud de consejeros está la victoria, dice. Entonces, busquemos ayuda. Ay, pastor, mire, señor pastor, yo tengo problemas. Pastor, yo miento constantemente, yo tengo problemas con la mentira, pastor. Ayúdenme con eso. Pastor, yo no tengo deseos de venir a ningún servicio. Yo me siento acá, pastor, y nada, no me pasa nada. Yo estoy pensando en otras cosas. Señor, pastor, hermano, hermana, yo tengo problemas con la lujuria. Yo tengo problemas con la murmuración. Hermanos, seamos honestos, seamos sinceros y queramos buscar la ayuda, porque al final, para eso que se hace eso, no es mera información. Dale a Dios siempre en primer lugar en tu vida, como menciona Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y claro, hermanos, identifiquemos y desechemos aquellas cosas que quieren robar el puesto a Dios en nuestras vidas. Busquemos cuáles son aquellas cosas que están peleando constantemente con Dios en nuestro interior, para robarle ese lugar al Señor. Jesús nos dice en Mateo 5, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay que ser sabios, hermanos, hay que ser sabios. Y lógicamente, por último, si aquí hay una persona que aún no se ha comprometido con el Señor, no ha tenido, digamos, ese encuentro genuino, real con el Señor, es necesario que te arrepientas, que vengas a los pies del Señor. Y de igual manera, si aquí hay un hermano que ha estado en un proceso en donde ya no le está importando vivir una vida ajena al Señor, por así decirlo, es tiempo de que tú te arrepientas. Pero la idea es que todos nos arrepentamos si hemos identificado algunas cosas. Si una persona aquí no ha identificado nada, que dice, mira, yo estoy bien, o puede ser que todavía su vida esté completamente ajena al Señor, o bueno, tenemos caso en Pablo, o que no en Pablo, hacia Jesús tenemos aquí. Así que gloria a Dios por eso, hermanos. Vamos a orar y que realmente el Señor nos guarde y que podamos meditar en lo que hemos estudiado.